¿Qué pasaría si la función más importante de Dios no fuera explicar el universo, sino organizar el comportamiento humano? O sea, plantear eso cambia todo. Porque si partimos de esa premisa, siglos enteros de debates encarnizados entre ateos y creyentes han estado enfocados básicamente en el problema equivocado. Totalmente. Hemos estado peleando por decidir si este gran arquitecto invisible existe o no. Exacto. Y mientras tanto ignoramos que la función real de ese concepto, digamos, su objetivo pragmático, era mantener los cimientos del edificio social para que no colapsara. Para que no se derrumbara sobre nosotros. Y bueno, con esa imagen mental que de verdad cambia las reglas del juego, damos la bienvenida a quienes nos escuchan a este análisis profundo. Hoy tenemos una misión muy específica, que es movernos del mito al sistema. Que suena como un salto gigante, ¿de verdad? Lo es. Para lograrlo, nuestras fuentes de hoy giran principalmente en torno a un marco teórico muy provocativo expuesto en el libro God Index, From Myth to System. Y para enriquecer esta visión, vamos a cruzar esta lectura con reflexiones del físico Richard Feynman, también el pensador Fernando González, artículos modernos de bioética y gigantes del racionalismo judío como Maimónides y Baruch Spinoza. Una alineación de fuentes bastante pesada. Así es. Y quiero aclarar para nuestra audiencia que el objetivo de nuestra exploración de hoy no es atacar la tradición religiosa, para nada. La meta es reinterpretarla a través de un lente racionalista, secular y, sobre todo, sistémico. Sí, y lo fascinante aquí es que el modelo tradicional de Dios, o sea, entendido estrictamente como un ser sobrenatural con forma humana que dicta reglas desde una nube, pues ha llevado al pensamiento moderno a una especie de parálisis. Una parálisis total. Porque te deja sin opciones, ¿no? Exacto, porque para las personas de fe, esa figura es incuestionable, es un objeto de fe absoluta, pero para la mente puramente empírica, científica, es una hipótesis fallida que debe ser erradicada. Ajá. Y en medio de esa guerra binaria, ambos bandos sufren de una especie de ceguera funcional, o sea, ignoran la inmensa maquinaria civilizatoria que operaba detrás de esa idea. Y ese choque de trenes entre la fe absoluta y el rechazo empírico es exactamente lo que Richard Feynman describe en una de nuestras fuentes. Feynman narra este dilema clásico de un joven criado en un entorno religioso que de repente empieza a estudiar ciencia. Un choque cultural enorme para el individuo. Claro, porque el motor de la ciencia es la duda, la exigencia de evidencia, pero la religión de ese joven le exige certeza absoluta. Y ahí Feynman advierte sobre un peligro inminente. Él dice que si la ética de una sociedad, sus valores humanistas, están atados exclusivamente a afirmaciones metafísicas literales, como, no sé, zarzas ardientes o mares que se abren mágicamente... Historias que la ciencia tarde o temprano va a desmentir. Exactamente. Entonces, cuando la ciencia desmiente la literalidad de ese relato, la ética entera corre el riesgo de colapsar junto con el mito. Y Feynman no hablaba a la ligera, ¿eh? Él reconocía que la civilización occidental se sostiene sobre dos pilares fundamentales. Por un lado, el escepticismo científico, que es lo que nos permite entender y manipular la materia. Ajá. Y por otro lado, la ética religiosa o humanista, que es la que nos dice cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Claro, el manual de convivencia, digamos. Sí, pero el problema es que el pensamiento secular agresivo intentó arrancar de raíz ese pilar ético, simplemente porque venía envuelto en un lenguaje precientífico. Como tirar al bebé con el agua sucia. Totalmente. Y al hacerlo, corremos el riesgo de quedarnos con un poder tecnológico brutal, gigantesco, pero sin una sola brújula moral colectiva. A ver, ok, vamos a desempacar esto un poco. Si el conflicto surge al intentar probar la existencia de Dios con el método científico, entonces estamos ante un error de categorización monumental. Un error de concepto desde la base. Sí, porque intentar encontrar a Dios con un telescopio espacial o un colisionador de hadrones es como intentar medir el nivel de confianza de una sociedad utilizando un termómetro. Esa es una gran analogía. Las herramientas simplemente no corresponden al fenómeno que estás observando. Exacto. Y hay un fragmento del filósofo Fernando González en las fuentes que lo resume de una manera muy poética. Él advierte que a este concepto no se le puede conocer científicamente porque no es un átomo, ni un electrón, ni gravedad, ni radiación. O sea, la ciencia opera en un plano de coordenadas puramente físicas. Y la analogía del termómetro ilustra perfectamente el punto.
O sea, a ver, la ciencia tiene herramientas formidables para estudiar el comportamiento religioso. Claro, la sociología, la psicología. Sí, puede medir cómo se sincronizan los ritmos cardíacos de una congregación cuando están cantando juntos, puede analizar la efectividad de las instituciones de caridad o documentar cómo un sistema de creencias reduce la tasa de crímenes en una comunidad. Todo eso es comportamiento humano medible. Todo eso es medible. Pero cuando la ciencia intenta medir a Dios como si fuera una entidad física escondida detrás de una nebulosa, pues comete un absurdo lógico. Es un error de categoría, como decías. Lo que inevitablemente nos obliga a replantear la pregunta central. Si descartamos la idea de un objeto físico o un ser humano en el cielo, tomando notas de lo que hacemos, ¿qué nos queda? Queda la función. Exacto. El material que analizamos hoy sugiere un giro radical. Nos pide dejar de preguntar si Dios existe, como un ser sobrenatural en el universo, y empezar a preguntar qué función cumple el concepto de Dios dentro de una civilización. Y ese cambio de perspectiva nos permite analizar la religión sin requerir pensamiento mágico en absoluto. Y es muy importante notar que este ejercicio de abstracción no es un invento del siglo XXI, o sea, no nació ayer. Claro, el racionalismo judío. Exactamente. El racionalismo judío medieval ya había sentado las bases de todo esto. Maimónides, imagínate, en pleno siglo XII, hizo un esfuerzo titánico por reconciliar la tradición religiosa con la filosofía aristotélica. ¡Wow! Siglo XII. Sí, y su mayor aportación fue la destrucción sistemática del antropomorfismo. O sea, él argumentaba que atribuirle emociones o partes del cuerpo a Dios, decir cosas como Dios se enoja o Dios extiende su mano, era básicamente una herejía. Una herejía porque lo humanizaba demasiado. Claro, porque limitaba lo divino a proporciones humanas miserables. Y ahí es donde Maimónides desarrolla esta famosa teología negativa, ¿verdad? Donde dice que solo puedes definir a Dios por lo que no es. Así es, le quitas todos los atributos humanos. Y me parece que el impacto social de esa idea es enorme. Yo estoy segura de que muchos no ven la conexión inmediata, pero si Dios no tiene emociones humanas, entonces ningún líder terrenal puede justificar atrocidades diciendo, Dios está furioso con esa nación, así que vayamos a la guerra. Exacto. Despojar a Dios de psicología humana democratiza la moral. Le quita el monopolio de la violencia a los intérpretes de turno. Es una consecuencia política directa de una abstracción teológica. Y bueno, si avanzamos unos siglos más, vemos a Baruch Spinoza llevar esa semilla a su conclusión lógica. Spinoza, claro, el que muchos llaman el primer judío secular. Él mismo. Spinoza elimina por completo la idea de un creador alejado que opera desde afuera de la naturaleza. Su concepto famoso de Deus sive natura, Dios o la naturaleza, establece que lo divino es la causa inmanente de todas las cosas. O sea, que no está separado del universo. Exacto. No hay milagros mágicos suspendiendo la gravedad, no hay un plan maestro con intenciones humanas. Para Spinoza, las leyes del universo, su infinita inteligibilidad lógica, son en sí mismas la expresión de lo divino. Y si Maimónides y Spinoza vacían al concepto de estas características de personaje de cuento infantil, pues dejan el terreno perfectamente preparado para la tesis central del libro que da nombre a nuestro análisis, el modelo God Index. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Sí, porque la propuesta de este modelo es entender a Dios como un índice normativo colectivo. O sea, es un estado emergente de coherencia dentro de un sistema humano complejo o una civilización. A ver, explícanos un poco cómo se ve esto en la práctica. ¿Cómo funciona un índice en este contexto? Pues pensemos en cómo funciona cualquier índice en el mundo real. Un índice económico o un índice de desarrollo humano. Ese número agrupa múltiples variables, digamos, alfabetización, esperanza de vida, ingresos económicos. Y te da una calificación de la salud del país. Exactamente. Y el God Index opera de manera similar, pero en el plano de la coherencia moral y estructural. O sea, un índice de salud social profunda. Así es. Una civilización con un God Index alto es aquella donde impera la justicia, donde existe una responsabilidad mutua real, donde las instituciones son íntegras y donde los individuos ejercen disciplina moral. Hay confianza. Y llevando esa idea al lenguaje tradicional antiguo, cuando una sociedad vivía bajo esos parámetros fuertes de justicia y cohesión, los textos sagrados simplemente declaraban: Dios está presente o Dios habita entre nosotros. Claro.
Era su forma de decir, tenemos un God Index alto. Y el reverso de esa moneda es aún más revelador. Pensemos en un God Index bajo. Cuando todo se empieza a desmoronar. Exacto. Cuando una sociedad comienza a fragmentarse, cuando aumenta la corrupción, cuando los ricos oprimen a los vulnerables, cuando el cinismo y la violencia se vuelven la norma, pues el índice se desploma. Y claro, los profetas antiguos no se paraban en la plaza a decir, nuestra sociedad está experimentando una falla de cohesión sistémica y el índice está bajando. Ellos decían, Dios ha ocultado su rostro o bien un castigo divino. Usaban el lenguaje de su época. Un lenguaje muy místico, pero en realidad estaban diagnosticando un colapso sociológico real, porque la corrupción y la violencia tienen consecuencias sistémicas inevitables. No era magia, era causa y efecto a nivel civilizatorio. Por lo tanto, bajo este marco, Dios no interviene en la historia desde afuera rompiendo las leyes de la física con rayos y centellas. Dios es ese eje normativo, el patrón de supervivencia y significado colectivo que emerge cuando una sociedad alinea su comportamiento con la justicia. Ok, pero a mí me surge una pregunta muy práctica de logística. Si el God Index es este estado ideal de coherencia social, ¿cómo logra una cultura de millones de personas mantener ese índice elevado generación tras generación? Bueno, a través de una tecnología específica. La religión. Y me encanta esta analogía que proponen las fuentes. Pensemos en términos de software. Si el God Index es el sistema operativo invisible que asegura que la sociedad no colapse, la religión fue la interfaz de usuario. La pantalla táctil, digamos. Exacto. Fue la interfaz con la que la humanidad interactuó para programar ese sistema operativo en su día a día. Y la analogía es perfecta porque la religión históricamente actuó como esa capa de implementación. O sea, las abstracciones filosóficas sobre la justicia y el bienestar común son muy bonitas, pero no logran que un agricultor o un comerciante cambie en su comportamiento a las 6 de la mañana un martes. Nadie se levanta pensando en abstracciones filosóficas. Exacto. Para eso se necesita una estructura muy práctica. En el caso del judaísmo, por ejemplo, esa estructura es la halajá, la ley judía. Y bajo este lente, la halajá no es una lista de prohibiciones caprichosas de un rey celestial, es ingeniería de sistemas aplicada directamente al comportamiento humano. Y el ejemplo más brillante de esa ingeniería comunitaria es el Shabbat. Hoy la mayoría de la gente lo ve simplemente como un día de descanso religioso, una tradición antigua. Pero si te pones los lentes sistémicos, el Shabbat es una tecnología de sincronización masiva impresionante. Una tecnología generadora de coherencia. Totalmente. Obligar a toda una población, sin importar si eres el rey o el sirviente más humilde, a detener por completo la maquinaria económica un día a la semana, es un mecanismo brutal para prevenir la acumulación infinita de capital. Rompe el ciclo del consumismo y fuerza a la sociedad a reconectar cognitivamente. Es un botón de reinicio, un mecanismo de interrupción diseñado para restaurar la cohesión social. Y lo mismo ocurre con los rituales o las historias sagradas. O sea, los textos no pretendían ser reportes periodísticos literales. No eran la sección de noticias del periódico local. Para nada. El relato del diluvio universal, por poner un ejemplo, ha sobrevivido milenios no porque nos dé datos precisos sobre la meteorología de la antigüedad, sino porque explora la anatomía pura del colapso social. Muestra una civilización con un God Index en cero absoluto. Exacto, una sociedad inundada por la corrupción y la violencia, donde la única salida lógica es preservar un núcleo de integridad moral, representado en el arca, para poder reiniciar el sistema operativo más adelante. O la historia de Jacob luchando contra el ángel. Esa historia condensa verdades psicológicas brutales sobre la crisis de identidad, el enfrentamiento con nuestros propios demonios y esa transformación personal que solo ocurre después de una noche oscura del alma. Esa interfaz narrativa lograba descargar mapas de comportamiento en la mente humana mucho antes de que se inventara la psicología. Y funcionó maravillosamente por milenios. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general, la mente moderna presenta un desafío gigante. Porque a medida que la ciencia nos explica cómo funciona realmente el universo físico, pues la literalidad de sus mitos se vuelve imposible de sostener. Se genera esta disonancia cognitiva tremenda. Sí, porque las personas educadas en el paradigma científico moderno observan los rituales y los ven vacíos. Los ven como dogmas anticuados, supersticiones de una era donde no entendíamos la lluvia o las enfermedades. Pero a ver, yo quiero ser abogada del diablo aquí por un segundo. Mira las sociedades seculares modernas.
Ya hemos alcanzado consensos globales sobre derechos humanos, tenemos leyes constitucionales, cortes penales. Ya no necesitamos creer que el mundo se creó en 6 días literales para entender que el asesinato destruye la confianza social. Claro, el Código Penal ya te lo dice. Exacto. Entonces, mucha gente podría argumentar legítimamente, oye, ya descubrimos el código fuente de la ética. Ya no necesitamos esta interfase usuario religiosa y anticuada. Podemos desechar los rituales, los mandamientos y simplemente quedarnos con los buenos valores morales. ¿No tienen razón al rechazar esa estructura vieja? Bueno, tienen razón en rechazar la explicación sobrenatural o mágica. Eso es definitivo. El problema, de aquí está el núcleo de la crisis moderna que señalan nuestras fuentes, es que al desmantelar esa interfaz religiosa, las sociedades seculares asumieron que la arquitectura normativa iba a seguir funcionando por pura inercia. Que la ética se iba a sostener sola en el aire. Exactamente, y la realidad nos está demostrando que no es así. Hemos sido muy eficaces para deconstruir la imagen de un Dios en el cielo, pero hemos fracasado rotundamente al intentar reemplazar los sistemas de significado, de responsabilidad y de identidad colectiva que esa religión proveía. Y las grietas de ese fracaso, honestamente, están por todas partes. De hecho, una de nuestras fuentes sobre bioética pone el dedo en la llaga en este tema. Describe cómo la humanidad está desarrollando herramientas hoy en día con un poder casi, divino. Hablamos de edición genética, nanomateriales, inteligencia artificial autónoma. Tecnología con la que hace un siglo ni soñábamos. Tenemos la capacidad de reescribir la vida misma. Sin embargo, el artículo advierte que estas tecnologías avanzan impulsadas casi exclusivamente por imperativos financieros o militares. Porque no hay un freno moral integrado en el sistema. Claro. Carecemos de un God Index elevado, de un marco normativo robusto que someta todo ese poder brutal al servicio de la justicia social y la protección humana. Es literalmente la pesadilla de Feynman haciéndose realidad frente a nosotros. Poseemos el espíritu científico implacable, pero hemos amputado la ética humanista que le daba dirección y límite. Y los síntomas de esta fragmentación moral van mucho más allá de los laboratorios o la inteligencia artificial. Lo vemos en la vida cotidiana. Sí. En las calles, en las redes sociales, hay un aumento exponencial de la ansiedad colectiva, un colapso del significado, vemos un aislamiento social epidémico y una polarización tan extrema que las diferentes tribus ideológicas ya ni siquiera comparten un lenguaje ético común. Estamos hiperconectados tecnológicamente, pero más aislados que nunca de nuestras propias comunidades. Y resulta que estas tribus digitales, que muchas veces se basan puramente en la indignación de un algoritmo, no logran reemplazar la cohesión real que se generaba al reunirse físicamente, al compartir rituales y tener una historia de origen común. Occidente está descubriendo de la manera más dolorosa posible que la mera prosperidad material, sin un centro normativo fuerte, pues genera un vacío existencial inmenso. Lo cual nos lleva a la encrucijada actual. A ver, frente a esta crisis de aislamiento y falta de significado, regresar a la superstición y al dogma no es una opción para la mente moderna. Sería un suicidio intelectual. Imposible, sí. Pero continuar por este camino de cinismo y de fragmentación moral es un suicidio como civilización. Entonces, la solución que propone este marco del God Index es evolucionar mediante la reconstrucción racional. Y lo más paradójico es que la propia tradición religiosa ya nos había enseñado cómo hacer esto. Claro, el proceso talmúdico es la prueba histórica de ello. Exactamente. Para quienes no lo conocen, el Talmud no es un libro estático de reglas cerradas. Es un debate constante, intergeneracional. Cuando el Templo de Jerusalén fue destruido en la antigüedad, el sistema entero amenazó con desaparecer para siempre. Era el fin de su mundo literal. Pero los eruditos no se rindieron, reinterpretaron la ley. Trasladaron los sacrificios físicos de animales a oraciones, a estudio y a actos de bondad. Básicamente lograron una actualización masiva del sistema operativo para que la civilización pudiera sobrevivir en el exilio. Adaptaron el código para salvar la función principal. Esa es la clave de todo. El sistema no necesita ser destruido, necesita ser reinterpretado. Y el modelo de God Index nos invita precisamente a hacer lo mismo hoy. ¿Un puente intelectual, digamos? Sí, un marco que permite a la mente moderna preservar la función civilizacional de la religión, pero traduciéndolo a un lenguaje compatible con la ciencia de la complejidad, la psicología, la sociología.
De modo que, en lugar de ver el encendido de unas velas de Shabbat o un ayuno colectivo como un intento de apaciguar mágicamente a un ser enojado, el individuo contemporáneo puede entenderlo como una tecnología de anclaje, una herramienta que sincroniza su mente, que lo obliga a pausar, a recordar sus responsabilidades éticas y a reconstruir la confianza social. Y esto es crucial, porque esta perspectiva no es una reducción cínica. O sea, racionalizar la función de la religión no mata el asombro o lo sagrado. Al revés, creo yo. Totalmente al revés. Cuando logras comprender los intrincados mecanismos sistémicos que le permitieron a un pueblo entero sobrevivir miles de años contra toda probabilidad estadística, el respeto por esa estructura se multiplica, se vuelve inteligible y permite a la persona de hoy habitar su tradición desde la madurez y la responsabilidad, no desde el miedo al castigo. ¡Wow! Hemos atravesado un paisaje intelectual enorme hoy, desde las advertencias de científicos del siglo XX sobre esta tecnología desbordada, pasando por los esfuerzos de Maimónides y Spinoza para desmitificar a Dios, hasta llegar a esta fascinante teoría de sistemas que reconfigura cómo entendemos nuestro propio comportamiento ético. Ha sido un viaje, y creo que la lección principal es clara: reconectar la identidad, las leyes y el comportamiento a través de un marco racional no destruye lo sagrado, más bien lo salva de la irrelevancia en el siglo XXI. Queda clarísimo que la humanidad está en una fase de transición crítica, buscando desesperadamente cómo reprogramar su brújula compartida. Y para cerrar nuestro análisis profundo de hoy, quiero dejar a nuestra audiencia con esta reflexión textual del libro, que creo que condensa a la perfección el desafío que tenemos por delante. Dice así: tal vez la pregunta no sea si Dios existe por encima del mundo, sino si el mundo puede sobrevivir sin los sistemas normativos que la idea de Dios alguna vez ayudó a sostener. Si esta perspectiva les interesa, continúen explorando God Index, From Myth to System, donde el judaísmo, la ciencia, la filosofía y la civilización moderna se analizan a través de un lente racionalista y sistémico. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración y nos escuchamos en la próxima.